Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar la segunda sesión virtual. Eh, la clase pasada les expliqué la actividad número 6, que tiene que ver con la actividad integradora 6, iniciar una investigación. Eso fue lo que vimos y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Si quieren, vemos rápidamente, lo vimos la clase pasada, pero lo podemos ver el día de hoy también, cuáles son pues las instrucciones de la entrega. Es seleccionar un tema de investigación. Ahorita vemos qué es un tema, cómo puedo yo seleccionar un tema y cómo cada tema está enmarcado en una disciplina social o natural, que eso es lo que pues se ha trabajado en cuestiones escolares, académicas. Eso es lo que ustedes están aprendiendo en la prepa, y cuando vayan a la universidad, lo que van a hacer es se van a especializar en una disciplina social, una disciplina natural. Luego hay fronteras, la psicología está entre esas fronteras, entre lo natural y lo social. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, por ejemplo, eso que ustedes están observando, les llama la atención, en qué área se encuentra. Todo tema tiene una problemática, y la problemática tiene que ver con qué es lo que quiero explicar y qué es lo que yo quiero demostrar, o cuál es la reflexión que yo quiero hacer con respecto a ese tema. Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo de Gema y ella planteaba el aborto como un problema de salud pública. Ese es el que el aborto no esté, o bueno, sí está ahorita, pero no sé si en todos los estados de la República. En la Ciudad de México sí está legalizado. El que se haga clandestinamente, pues es un problema de salud pública. Entonces, la problemática aquí es qué pasa con estas personas que lo hacen clandestinamente, los riesgos a los que se exponen. De ahí que es importante que se legalice para que se haga con la higiene necesaria y con los procedimientos médicos que son los que le van a garantizar a la mujer que va a estar bien de salud. Entonces, bueno, ahí está una problemática. Justificar por qué es importante a nivel social, por qué es importante que las mujeres tengan esa seguridad. Acuérdense de ese tema, que es muy importante, que en Estados Unidos, después de que Estados Unidos fue pues la bandera de la democracia y las libertades. Yo recuerdo cuando era adolescente que en México pues ni el tema se tocaba por cuestiones más bien morales, religiosas, y esta doble moral que siempre hemos tenido los mexicanos. En Estados Unidos era común hablar de estos temas, haber clínicas y todo eso, pero también hay un movimiento de ultraderecha que se está viniendo fuerte. Para los que no tenemos esa ideología y estamos más con respecto a las democracias, a las libertades, pues nos preocupa que en Estados Unidos, en muchos estados, existe esta prohibición. Bueno, hay que justificarlo, ¿no? Porque atenta contra las libertades. En Internet, por ejemplo, 3 disciplinas que aborden este tema. Por ejemplo, si seguimos con el tema del aborto, pues 3 disciplinas, y disciplinas entiendo por ahí, áreas de conocimiento. Por ejemplo, la sociología, que nos dice del aborto, el derecho, la psicología, la medicina. ¿Qué nos dicen estos temas?
estas disciplinas, qué aportan, ¿no? Desde la psicología, por ejemplo, qué beneficios psicológicos puede tener a una mujer. Bueno, el aborto en sí mismo va a ser siempre un problema emocional fuerte para la mujer. Y es importante no llegar a él, ¿no? Por eso si te preguntan, bueno, ¿tú estás a favor del aborto? No, pues yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor a que no se llegue a esas instancias. Estoy a favor de la prevención, pero si no hay otra condición, o sea, no hay otra circunstancia, pues adelante, que se haga con estas medidas. Entonces, sí es importante señalarlo. Por ejemplo, el trabajo social, también hay una disciplina que es muy poco conocida y que hay una licenciatura en la UNAM, que es el trabajo social, que son profesionales, por ejemplo, de la prevención. O sea, cómo hacerle para prevenir los embarazos no deseados. Entonces, ahí tienen ustedes disciplinas que pueden ser importantes. Entonces, me ponen ustedes en internet, sacan 3 disciplinas y en 4 líneas, como dice aquí, eh, como mínimo, máximo 8, no tampoco es un ensayo, no es que quieran hacer un ensayo sobre eso, 4 o 8 líneas como máximo, ustedes explican desde qué dice esa disciplina del aborto. Luego formulamos objetivos, ahorita los vamos a ver, los objetivos, y posteriormente, en la clase pasada les puse un ejemplo, ahorita lo volvemos a ver, una hipótesis y sus fuentes consultadas. Esto que ustedes ven aquí se les llama en otros espacios un protocolo de investigación. Se le conoce como un proyecto de investigación o un protocolo. Obviamente que no están haciendo la investigación. Es un paso previo a la investigación, pero es un sistema de orden. O sea, es un sistema de orden de ideas. Lo que me permite a mí este protocolo es reflexionar cómo quiero abordar ese problema, ese tema, y cómo lo estoy problematizando, qué hipótesis le estoy dando, para yo después buscar el contenido y que yo pueda dar una respuesta argumentada con respecto a lo que yo estoy pensando como investigador acerca del tema. Aquí dice que puede ser el de la legalización de las drogas. Yo les recomendaría que fuera otro, ¿no? O sea, ese ya lo hicieron y pónganse ese reto, ¿no? Pónganse un reto de hacer otro tipo de trabajo diferente el que hicieron ustedes la semana pasada para aprender más cosas, ¿no? Yo creo que ese sería como lo importante, el que tengamos la apertura de aprender. Y por ejemplo, me gustó el trabajo de Gema, que lo hizo sobre el aborto. Muy bien, si los escucha Gema, se aventó, como se dice coloquialmente, a explorar otro tema, el cual fue muy bien desarrollado. Bueno, vamos a trabajar esta parte de la investigación, el proceso de investigación. Bueno, estos materiales, como les digo, pues no me cansaré de decirlos, son unos materiales muy buenos en diseño, en información. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí en la prepa, en esta materia, es enseñarles un proceso que se conoce de investigación, en el cual la metodología es muy importante. La metodología es un sistema de orden, ¿no? Pero aquí lo manejamos también como pasos o procedimientos que sigues para indagar acerca de un tema, o sea, para profundizar el tema. Acuérdense que siempre las cosas que ustedes hagan a nivel académico tienen que tener un orden muy puntual, un orden muy preciso, para que sea lógico y coherente. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que no se disparen muchas ideas y ideas que no tengan que ver incluso hasta con el tema. Todo tema se tiene que delimitar, porque cualquier tema, por ejemplo el aborto, lo puedo trabajar desde diferentes perspectivas, como un elemento de salud pública, o puedo hacer un trabajo de campo con los que hacen abortos clandestinos, o puedo trabajar con las personas que deciden abortar. Por ejemplo,
o puedo trabajar cosas que tengan que ver, sí, con el aborto, pero con los medios para prever el aborto. O sea, puede ser muchas cosas. Entonces, siempre es importante no salirse del tema para que ustedes puedan ir sobre esa línea. Cualquier tema les va a dar muchas directrices, muchas líneas de trabajo. Por eso es importante focalizarlo y la metodología te va a ayudar a hacerlo. La metodología de investigación es la disciplina. No sé si es una disciplina como tal, pero sí es una área del conocimiento humano que nos ayuda a definir y sistematizar, fíjense, las técnicas, los métodos, los procedimientos que se aplican durante el desarrollo de la investigación con el fin de producir conocimiento. Lo que ustedes van a hacer en la actividad, lo que les acabo de leer hace rato, es, es una metodología, ¿no? El protocolo, como les dije anteriormente, es una metodología, ¿sale? Es una metodología. Miren, esta es la metodología, por ejemplo, es otra metodología también, que es formulación del problema. Tenemos un tema, aquí se saltaron el tema, que es como la obviedad, y se formula el problema, se delimita el marco teórico, explicaciones conceptuales, por ejemplo, ¿qué es el aborto? Características del aborto. Por ejemplo, no hay un solo tipo de aborto, hay diferentes tipos de aborto. Y eso me lo da un marco teórico. Los ejemplos, también puedo hacer marcos contextuales o históricos, en donde yo hable desde cuándo se penaliza el aborto, por ejemplo, cuál es la posición de la iglesia con respecto al aborto, eh, cuál es la posición, por ejemplo, de grupos, de partidos políticos, cuál es la posición de ahora. Hay un elemento muy importante que antes no existía, que se llama la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, o sea, qué posiciones tienen ellos, qué posición tiene la Secretaría de Salud, que es muy, muy importante. Entonces, esos son marcos conceptuales, marcos teóricos, marcos referenciales, marcos en donde yo hablo de un contexto histórico, empiezo a definir, etcétera, etcétera. Luego hago la selección y ejecución de la investigación, que puede ser una investigación, nada más puede ser documental. ¿Qué es documental? Pues que yo nada más revise información, como lo dice ahí, documentada, eso ya lo hablamos en las clases pasadas, que pueden ir a bibliotecas o hemerotecas, perdón, o lo pueden hacer una investigación documental en los sistemas digitales, en las bibliotecas virtuales, por ejemplo, ¿no? O puedo hacer un trabajo de campo, puedo ir a la Secretaría de Salud, investigar a sus funcionarios para que me hablen sobre la salud pública y cuál es, dentro de la salud pública, cuál es el lugar que ocupa el aborto. O puedo hacer un trabajo más de corte sociológico, antropológico, y me voy con la gente. Trato de buscar gente que haya padecido este problema, obviamente con el anonimato que se debe de tener en este tipo de investigaciones, y voy y las entrevisto, veo cómo viven, observo sus condiciones. Ahora, el aborto no solamente es una cuestión de pobres, o sea, no, también clases medias altas, recurren a este tipo de prácticas. Entonces, pues sería interesante ver, hacer un comparativo entre las diferentes clases sociales de cómo viven, cómo toman las decisiones, si los apoya la familia, si los apoya el novio, las amigas, ¿no? Y bueno, y todo eso se registra en un informe, ¿sale? En un informe se propone para que se lea y se presente ante pues tu maestro, o si es un trabajo más bien de titulación, ante un sínodo para que ellos lo avalen y te acrediten como una persona que está licenciada para ejercer una profesión, y en esa profesión una de sus competencias es la investigación, ¿sale?
Entonces, por eso es relevante, porque esto que están aprendiendo aquí les va a servir para su licenciatura. Acuérdense que ese es el paso, nuestro reto siguiente, seguir estudiando para tener una profesión. Y aparte es una manera, es un estilo de vida también. O sea, el investigar te permite también tomar mejores decisiones en tu vida diaria. ¿Sale? Bueno, entonces, a ver, definir un tema de investigación. Consiste en seleccionar un fenómeno de un área de conocimiento. Un fenómeno es un evento, ¿no? Es un evento que ustedes ven eh, y que está y que pasa, ¿no? Por ejemplo, los que viven en Monterrey, en Nuevo León, por ejemplo, el problema de esta escasez del agua. ¿Por qué se está escaseando el agua? ¿No? Si ese evento que están ustedes padeciendo allá en Nuevo León, en Monterrey, puede ser investigado o lo puedo poner como una temática, o la contaminación de los lagos en la Ciudad de México, ¿no? Como un tema de estudio en la ecología, por ejemplo, es un tema. En México, bueno, al contrario, fíjense, ya no sería la contaminación de los lagos, sería la descontaminación de los lagos y y la manera en cómo se están, ay, se me fue el nombre, resignando, reutilizando. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ustedes saben que pues éramos el lago de Texcoco. Entonces era un lago hermosísimo, grande. Por ejemplo, donde yo vivo, que es casi al sur de la Ciudad de México, todavía por acá llegaba el lago. Ya estoy a las orillas porque aquí cerca ya empieza unos cerros, pero toda la ciudad era un lago que se lo fue comiendo la ciudad y solamente quedó la parte norte, la parte de una parte del Estado de México, de Nesa, por ejemplo, Nezahualcóyotl, Texcoco, donde iban a hacer el aeropuerto, que al final no se hizo porque era un ecocidio hacerlo de ese lado. Entonces, ahora lo que se está haciendo es toda esa zona se está limpiando, se está recuperando, esa es la palabra, la recuperación de los lagos de la Ciudad de México. Ese sería un tema de investigación. ¿Cómo se está recuperando? ¿Qué se está haciendo? Y, por ejemplo, los días lunes, si les interesa el tema, los días lunes, en la rueda de prensa del presidente, pasan un video en donde explican cómo se está recuperando, se están haciendo viveros, se están haciendo canchas de fútbol, se están poniendo mucho, está quedando muy padre. Entonces, ese sería un tema, más que la contaminación, porque ya, pues, ya no hay, o puede ser en Xochimilco, puede ser en este caso en... José, sí, hola José, bienvenido al curso, a la clase, pero tienes tu micrófono abierto, José. No te preocupes. Gracias por asistir. Entonces, ese sería como el tema, ¿sale? Observaron una situación, ya no es una contaminación, sino ya es una recuperación, y yo quiero saber pues, cómo lo hicieron para recuperarlo, ¿no? Y entonces ya investigo. Plantear un problema, ¿no? Uno de los objetivos de realizar una investigación es resolver un problema, o si no resolverlo, sí dar una explicación de por qué sucede ese problema, ¿sale? O sea, no todas las investigaciones resuelven problemas. Esto es muy importante señalarlo. Hay un tipo de investigación que es la aplicada, que sí resuelve problemas, que si su objetivo es dar propuestas o incluso solamente dar propuestas para resolver problemas. Y ya, porque la parte operativa ya a veces es ajena al investigador. Solamente si tú como investigador tienes la posibilidad de incidir en esa situación, pues haces un diagnóstico. Ese diagnóstico te va a dar
respuestas a la problemática y ya las aplicas para resolverlas. Pero ojo, no todas las investigaciones resuelven problemas, ¿sale? Y sí, se trata de generar un conocimiento que explique, te puedes quedar nada más en el campo de la explicación, en el campo teórico, o puedes desarrollar metodologías, que es esto, proponer soluciones, ¿sale? Pero no es, eso ya depende de la investigación, de los tiempos, de la disciplina, ajá, eso depende, ¿sale? Eso es muy importante señalar. La base para formular tal problema es el conocimiento científico previo, que se puede expresar en una forma de pregunta. Por ejemplo, si estamos pensando otra vez la recuperación de los lagos, ajá, podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas científicas que están inmersas en la recuperación de los lagos de la Ciudad de México, ¿no? O qué metodologías de la ecología se están utilizando para recuperar esos lagos, ¿no? O esta parte de la sustentabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Justificar es un punto fundamental, la justificación. ¿Por qué es importante tener lagos recuperados en la Ciudad de México? Es muy importante porque evitamos la contaminación ambiental, que ahorita en esta época de lluvias es muy difícil tenerla, pero no sé si ustedes desde donde viven se enteraron que en marzo, por ejemplo, bueno, no, en mayo y junio tuvimos contingencias ambientales y dejan de circular autos, se propone que no se haga ejercicio, en los colegios quitan los recreos, quitan la actividad física y eso es un grave problema. Entonces, creemos que con unos mejores lagos y más vegetación se puede combatir la contaminación. Y formular los objetivos consiste en definir los resultados que se pretenden alcanzar. Un objetivo es orientador, ya que este dirigirá todas las acciones del investigador. ¿Sale? Y bueno, es un José, que ustedes tienen ahí, que se llama metodología de investigación, para que lo chequen, lo revisen. Yo nada más les quería señalar estos puntos, pero ustedes lo pueden checar, ¿sale? No sé si tengas alguna duda, José. No, muchas gracias, profesor. No, Ok, José. Estás en el creo que me trabajo, perdí ¿verdad? así es, sí, sí creo que Sí. me perdí un poco del tema porque entré apenas, pero Mm. eh, Les estoy diciendo cómo hacer la última parte de la actividad 6. Ahorita aquí con esto que te voy a explicar te va a quedar más claro. ok, Acuérdate que tu actividad 6 es iniciar una investigación. Entonces, lo que les estoy diciendo es cómo iniciarla, o sea, cuáles son los elementos que se necesitan para iniciar una investigación. Puedes, ahorita que termine la sesión, le subo la grabación para que puedas escucharla toda completa, ¿te parece? muy bien, muchas gracias. Ok, no, a ti, muchas gracias por hacer el esfuerzo de, estando en tu trabajo, puedes escuchar en la clase. Bueno, mira, aquí lo tenemos como más facilito, eh, que tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo. Eh, que la investigación, acuérdate que es un recurso que desarrollamos los seres humanos para conocer nuestro entorno, para conocer y ahora para darle soluciones. Fíjate que ayer estaba viendo unos videos de los cohetes espaciales, los primeros cohetes espaciales, y muchos fracasaron. A raíz de que tú no habías nacido, fue en el año, creo que 1986, cuando este transbordador espacial, el Challenger, explotó. No sé si te acuerdas de esa imagen, José, que es una de las imágenes más significativas del siglo pasado, que el transbordador espacial, que era como una especie de avión. ¿Sí lo ubicas, José? ¿Cómo era el transbordador espacial? He escuchado, pero no recuerdo haber visto la imagen Ajá, o la pero sí noticia. ubicas lo que es un transbordador espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Era Sí, como de hecho este, es el más famoso, como el el Concorde. transbordador. Ajá. Entonces, lo que tenían esos transbordadores es que eran reutilizables. Eh,
pero no podían salir por sí mismo a la atmósfera. O sea, no podían, no tenían la fuerza y la potencia para salir, pero sí podían regresar, porque regresaban planeando, o sea, era planear y regresar. Entonces, uno de ellos, el Challenger, se lanza, fue un enero del 86, y cuando pues ya estaba alcanzando una altura, ya incluso ya estaba muy cercano de que los cohetes lo despojaran, porque él ya salía al espacio y en el espacio ya podía él solo desplazarse. Pues uno se rompió y con el combustible y el fuego que sacaba los motores, pues explotó. Y a raíz de eso pasaron muchos cohetes, así como caían y todo eso. Pues se tuvo que investigar mucho, o sea, se tuvo que investigar para, para que eso no sucediera. Y mira, algo tan obvio, no sé si te gustan a ti las películas de los Avengers, Superman, esas películas espaciales. ¿Te gusta verlas, José? La verdad no, es así, No, no te no, casi gustan. no. Bueno, No, pero sí has visto que sus naves, pues así salen del espacio y entran al espacio como Pedro por su casa, ¿no? Eso sí, sí has visto, ¿no? sí, Esas sí, sí. escenas. Pues esa tecnología en realidad es ciencia ficción, no existe. Lo único que ha hecho el avance del ser humano es que un cohete pueda subir así y pueda bajar. O sea, un cohete que lleva una cápsula puede subir a parte del espacio, tira la cápsula, bueno, sale la cápsula y ese mismo cohete es reutilizable y se puede bajar. Fíjate, eso tan que tú dices, no, no, espérate, yo he visto en cientos de películas que las naves suben y bajan, pero como Pedro por su casa, eso no existe. En la realidad, José, eso no existe, pero pronto va a pasar. O sea, el primer avance de que una nave, un cohete suba y baja, eso es el primer avance para que ya después sean las naves. Y eso es gracias a investigación. Esa sí es investigación que resuelve problemas. Esa sí es una investigación más de corte aplicada, José, ¿sale? Porque les pagan a esos investigadores eh, que se maneja una cantidad de millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ya no tenía y que por eso empresas privadas son los que están haciendo ese desarrollo tecnológico. Fíjate. Bueno, eso es un poco para contextualizar esta parte de la investigación. Bueno, a ver, fíjate, vamos a ver. Eh, ¿Cómo puedo hacer títulos de investigaciones? Fíjate, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. Aquí está mi título. Fíjate, lo que es un título es un párrafo con un tema específico. Aquí, ¿qué es? Es la educación a distancia en la formación de adultos. Muy sencillo. Hay un área de investigación que es la educación y hay una serie de situaciones que está el adulto y que es en México. Porque educación a distancia ahora hay en todo el mundo. Yo trabajo en otra escuela y esta escuela es a distancia, es netamente a distancia como aquí, pero esa es en maestría. Y tengo alumnos de Colombia, tengo alumnos de Ecuador, de Perú, todos ellos son maestros de prepa, de licenciatura, de primaria, eh, pero esta yo la quiero hacer en México. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. Y dice, el nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos del país. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México. ¿Viste, José, cómo es muy fácil el tema? U otro tema es este, evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. Esta es más histórica, ¿no? Evolución de la educación a distancia. La educación a distancia, ¿sabes cuándo nace, José? ¿Sabes cuándo nace? No. Cuando Ah, nace con el el, correo. Con el correo. ciertamente. Con el Sí, sí. correo.
O sea, mandaban los libros a distancia, eh, y todo era, y tú ibas a unas asesorías. Ya después, con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, con la radio, más que con la radio y la televisión, cuando se pueden grabar, cuando hay posibilidad de grabar audio y video, se trabaja también, o si se llegan las señales, por ejemplo, la telesecundaria que lleva muchos años en México y es muy exitosa, eh, bueno, sí es exitosa. La han dejado un poco y se ha vuelto como un recurso para gente de escasos recursos, pero realmente hay mucha gente que hace poquito estuve escuchando unas conferencias justo de la telesecundaria y gente que le dedica mucho de su empeño. Ese es un tipo de educación a distancia. Ahora la que tú estás aquí conmigo ha evolucionado. Por ejemplo, esto de tener una videoconferencia, te voy a decir, no tiene ni 3 años, 4 años que se piden. Sino antes era nada más, te subo la actividad, la haces y yo la califico. O sea, no había esa interacción entre el maestro y el alumno. Entonces, si yo quiero hablar de la evolución, estoy hablando de la historia, ¿sale? Es un trabajo histórico en donde yo quiero explicar esta parte, ¿sale? O una oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos. Y aquí, por ejemplo, este tema es muy interesante. A ver, ¿qué se oferta? Aquí puedo yo decir, bueno, se oferta, no secundaria, creo que no conozco secundaria a distancia, no lo sé. Bueno, sí, la telesecundaria, pues, pero así como esta modalidad, no sé. Pero hay prepa, hay preparatoria, hay licenciatura, hay maestrías y hay doctorados, ¿no? Y hay doctorados, por ejemplo, me estaban platicando de Michoacán, ¿no? Una universidad de Michoacán está haciendo un doctorado en educación. En Cancún hay una escuela que hace maestrías en psicología, o bueno, por ejemplo, en España, a mí que me gusta la comunicación, hay una universidad en Barcelona que da maestrías en comunicación. Entonces, pero aquí estamos hablando de México. Entonces, yo tengo que clasificar, a mí qué me interesa, quiero hablar de doctorado, maestría, licenciatura y preparatoria, o nada más quiero centrarme en las ofertas que existen en preparatoria. Antes de entrar aquí a la prepa de la SEP, ¿tú viste alguna otra prepa, José, en línea? No, en línea no, es la primera. Pero sí hay, ¿eh? Creo que la UVM tenía su preparatoria en línea. Ah, no, Por sí es ahí, cierto, sí, sí, hace varios años sí me metí en bachilleres, ok, tiene en línea, ok, pero mira. sí, 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 nada más que lo cursé en sabatino, Ok, es otro, claro, es pero otra también modalidad. sí me ofertaron esa de a distancia, Ok, solo que tenía más tiempo y me metí en sabatina. ok, muy bien. José, pero mira, ya viste la experiencia, ahora ya estás en esta, aquí en la SEP, eh, y ya, ¿no? Estás en buenas manos aquí. Y luego está la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos en México. Fíjate, de un tema, José, de un tema que es la educación a distancia en México, fíjate cuántos subtemas o temas ya más particulares pudimos abrir. ¿Sí me explico? O sea, ese es lo importante de esto cuando hacemos investigación, que yo alcance a delimitar, por ejemplo, experiencias de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México. Ahí, por ejemplo, a mí me interesaría centrarme en cómo ustedes han vivido esta experiencia, más bien de corte pedagógico puede ser, o de educativo, de política pública, o de modelos de educación. Y fíjate, muy curioso, porque yo en la materia que doy de maestría, que te estaba comentando hace rato, yo doy la materia de educación para adultos.
y le estaba platicando yo a mis alumnos que existían como, que era muy importante entender cómo viven ellos la educación. Ah, y salió a raíz de que tuvieron una maestra que reprobó a muchos y que esa maestra era pues muy exigente y ellos pensaban que era muy exigente en mala onda. Entonces estaban hablando sobre las oportunidades que les da la universidad, se llama la Universidad Tecnológica a Distancia, la UTEL, y me decían ellos que estaban muy agradecidos con la universidad porque aunque reprobaron, les dan oportunidad de cursar otra vez la materia. Y pasa lo mismo aquí en la prepa. O sea, ¿cómo por las condiciones de ustedes, los adultos? Hola, Marielena, perdón, no había visto que habías entrado. Qué bueno que estás aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ustedes van a tener ciertas problemáticas? Porque, bueno, pues ya son adultos, trabajan ambos, José María y todos los demás también que hemos entrado aquí, han entrado, trabajan, sus hijos, o sea, y que hay muchas vicisitudes en el camino. Entonces, algo, por ejemplo, que es muy importante que ustedes, por ejemplo, que entren luego a su licenciatura, que vean cómo pueden recuperar materias si reprueban. No es porque estén pensando que van a reprobar, pero sí tienen que ver a la siguiente escuela que ustedes vayan a seleccionar, a ver, pero si repruebo, ¿cómo me van a ayudar? Porque pueden pasar muchas cosas en el camino, o sea, muchísimas, de que se enfermen sus papás, ustedes, sus hijos, en situaciones que a veces no las podemos controlar, salen de nuestras manos. Entonces, yo no voy a desperdiciar un año en donde voy muy bien y de repente tengo una situación y ya voy a perder un año. No, entonces sí es importante que sepan cómo van a recuperar. Bueno, esa es una parte de las experiencias de la educación, ¿no? O sea, cómo viven ustedes la educación. Ese sería un estudio muy bonito y ustedes tendrían mucho que decir. Por ejemplo, ¿cuánto llevan aquí en la prepa? ¿5 meses? ¿6? Pues sí, ya son un poquito más porque de hecho se perdieron creo 3 meses, pero así ya entre los módulos sí son como 5. Sí, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una cuestión. Entonces, vean, aquí están 4 formas de abordar un tema, que es la educación a distancia. Por eso tú me dices, yo tengo un tema, la educación a distancia. Sí, pero ¿qué de la educación a distancia? O puedes decir, yo tengo un tema, el aborto. Sí, pero ¿qué del aborto? O yo tengo un tema, la contaminación. Sí, pero ¿qué de la contaminación? ¿Me explico? O sea, hablar así es un enunciado muy general, ¿no? De la deserción. Bueno, ya estamos focalizando la deserción, pero aún así, ¿vale? Eh, y lo que les decía del problema, en su trabajo es importante que el problema de investigación lo hagan en forma de pregunta. A mí me gusta más en forma de pregunta, pero vamos a ver qué nos dice esto. Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente, fíjense, formalmente la idea de la investigación. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. La formalización de los principios rectores que se tienen del estudio pasa irremediablemente por el planteamiento del problema. La respuesta a esa pregunta va a ir organizando los resultados de la investigación. El problema es un reto, ¿no? Aquí lo llaman cognitivo porque te hace pensar. Un reto cognitivo es algo que te hace pensar. Por medio de argumentos, el investigador construye afirmaciones válidas, reconocidas por los lectores y demás especialistas. Lo que les decía un poco en las clases pasadas, las citas, siempre chequen cuando hagan una investigación, busquen especialistas, busquen datos estadísticos. Ajá, eso les va a ayudar mucho. Hay una página
estatista, así con S, estatista. ¿Qué es estadística en inglés? Vamos. Esa tiene muchos datos. No en México, pero sí a nivel en Estados Unidos, pero te puede ayudar a entender fenómenos que están pasando. Los problemas no son los obstáculos de la investigación que se necesita superar para dar respuestas a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar. Tiene que ver con los interrogantes del propio investigador respecto de las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos. Vamos a ver aquí. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos. Una pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Aquí, si yo quiero dar esta respuesta, por ejemplo, lo que yo les decía, bueno, yo puedo decir, a ver, ¿por qué es importante la formación de adultos? Entonces, puedo buscar estadísticas en el INEGI para que me diga cuántos adultos en México tienen licenciatura terminada, cuántos tienen posgrado, cuántos tienen prepa. Y si yo veo que hay un déficit, o sea, quiere decir que hay pocos, pues hay un problema, porque se ha demostrado que un país que tiene gente formada es un país que puede tener mejores condiciones de vida, tanto a nivel social como a nivel familiar. Una persona que estudia es una persona que tiene más ideas que la persona que no estudia. Su mundo se le abre y eso les ayuda a, pues, a entender la realidad, a abordar los problemas de una mejor forma. ¿Me explico? O sea, esa es una importancia fundamental. Entonces, si yo digo que, pues, y decir, bueno, a ver, ¿qué áreas del conocimiento necesita el país? Por ejemplo, necesitamos mucho ingeniero. Entonces, pues vamos a canalizar o fomentar las ingenierías. Por ejemplo, se va a necesitar mucho ingeniero en sistemas o ingenieras, José y Marilena. Entonces, el que ustedes aprendan a construir redes informáticas, eso se necesita en el país. Entonces, bueno, ahí hay una situación. El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de los adultos. Pues yo más bien ya les dije una, ¿no? Es importante porque necesitamos gente que esté mejor preparada para enfrentar los retos que tiene un país, que tiene una sociedad y sobre todo retos que ahora hemos estado viendo que son muy importantes, ¿no? Retos sociales, retos económicos, retos con la tecnología, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Se pueden plantear dos preguntas en el problema y bueno, ¿y se tienen que contestar también o solamente es plantear la pregunta? Es nada más plantear la pregunta. Es nada más plantear. La hipótesis es, el enunciado de la hipótesis es como tú la respondes, ahorita te explico. Pero no, acuérdate un poco, no sé si alcanzaste a escuchar, que el trabajo que van a hacer de la actividad 6 integradora se le conoce como un protocolo de investigación y el protocolo es una manera de organizar ideas previas antes de que hagas la investigación. O sea, dentro del método científico, la academia, no es que se me ocurra, voy a hacer una investigación ahorita y me lanzo a hacerla, ¿no? Y sobre la marcha voy haciéndola. Ajá, no. O sea, lo que te pide la academia es, antes de empezar un trabajo de investigación, realiza un protocolo de investigación o un proyecto de investigación. Ese es justo lo que les está pidiendo, lo que le estamos pidiendo en esta actividad, que hagan ustedes una planeación con ideas para que identifiquen un tema, lo problematicen, lo justifiquen, busquen áreas disciplinas de trabajo y lo hagan. Es un planteamiento. Me explicó José y María, es un planteamiento. Y al ser un planteamiento, no la respondes, la dejas ahí. Ahora,
si a ti te interesa hacer la investigación, el objetivo del desarrollo de la investigación es responder esa pregunta. ¿Sí me explico? O sea, ya la investigación en sí misma es responder a esta pregunta, porque es importante la educación a distancia, o si lo vamos aquí en los otros ejemplos, la experiencia. ¿Cuáles han sido las experiencias de los adultos al estudiar en la modalidad a distancia? Entonces, pues yo empiezo a dividir, a ver, experiencias buenas y experiencias malas, ¿no? Ya, pero eso ya lo estoy haciendo yo como para hacer el abordaje de la investigación. A ver, empiezo con experiencias buenas, ¿no? Entonces voy y pregunto, ¿no? A ver las experiencias buenas. Y luego voy y pregunto las experiencias malas. Si yo digo, ¿cuáles son las experiencias que han tenido? Bueno, las experiencias, para responder esa pregunta, las podemos dividir en buenas y malas. Las buenas es que aprendieron de tecnología, sus maestros eran motivadores, los maestros les ayudaban, la escuela les proporcionó materiales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles las experiencias negativas? Pues que no tenían internet, que no tenían el desarrollo tecnológico, que tenían un internet muy malo, que los maestros no eran empáticos. ¿Me explico? Entonces, ahí estoy respondiendo la pregunta, pero es en el proceso de la investigación. ¿Sí, María Elena? Sí, está bien. ¿Sí, José? Sí. Ahora, la hipótesis también es un enunciado igual muy breve, que trata de responder a la pregunta de investigación, pero la hipótesis es una suposición. ¿Y qué entiendo por suposición? Ay, que me perdí, perdón. A ver, aquí estamos, ¿verdad? Es un supuesto. Si yo digo, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, mi hipótesis es, la educación a distancia estoy aseverando, importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, accesos y colegiaturas, ¿no? Esa es si te das cuenta, Marilena, es una respuesta que el investigador se atreve a dar antes de hacer la investigación. La hipótesis es un enunciado afirmativo que se hace antes de hacer la investigación y que es como un adelanto, es como decir, yo creo que va a pasar esto. Si me preguntas ¿cuál es la importancia de de la educación a distancia en los adultos? Yo digo que la importancia es porque hay un diseño más flexible. Esto quiere decir que se les permite no ir a un lugar, a una clase, a un espacio, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando unas conferencias sobre esto de educación a distancia y decían, no, pues es que los que viven en la Ciudad de México, trasladarse de una delegación a otra, pues les lleva hasta 1 hora de camino. Entonces es preferible que mejor en casa lo hagan, es como ahorita ustedes, ¿no? Ahorita lo interesante de esto es que hay de muchos lados de la República. ¿Tú de dónde eres, José? De Ciudad de México, Ajá, ¿de qué alcaldía eres? Iztapalapa. Ok, pero ¿qué tal si tu escuela se encuentra en Ecatepec, José? No, ¿Cuánto serían haces? 2 horas de camino. 2 horas, ¿no? Y Sí. pues no, o sea, tienes muchas ganas de estudiar, pero pues no, o a ti, Marilena, si la preparatoria estuviera en Toluca, ¿en cuánto tiempo te queda? 1 hora, hora y media. Pues sí, ve. Y mira que es más kilómetros que entre Iztapalapa y Ecatepec, ¿eh? Pero aquí en la ciudad en horarios es a veces caótica. Entonces, la educación es importante porque en esta parte es flexible. Y ustedes, por ejemplo, desde el lunes ya saben lo que van a hacer de actividad. Si el lunes se meten desde tempranito, se van a dar cuenta
qué es la tarea que tienen que hacer, cuáles son las actividades que tienen que hacer. Y ustedes, un poco lo que les he insistido, la planean, hacen la planeación y de pie en pianito, de poquito en poquito, diario empiezan a hacer, reviso materiales, leo los artículos, empiezo, y eso es muy flexible, o sea, a tal grado que pues yo ya termino hoy viernes o mañana y la entrego. O bueno, los que no pudieron planear bien por X situaciones, pues bueno, se tardan un poco y lo entregan el domingo. Y si no le pueden entregar el domingo, existe la posibilidad de que hablen con su maestro y que le digan, maestro, no pude hacerlo por exceso de trabajo, porque se fue mi internet. Bueno, me fue mi internet, ya es como, ya está muy choteado. Entonces, ya que digan la razón y el maestro pues ya les va a permitir que entreguen el trabajo otro día. Les pone fecha y hora. Entonces, esa es parte del diseño flexible en tiempo, ¿vale? Entonces, esa es la hipótesis. La hipótesis es aventurarse a una respuesta a la pregunta de investigación que tú crees que va a suceder, ¿no? Incluso, fíjense, yo digo, con la legislación del aborto, donde se les va a permitir a las mujeres abortar en clínicas y de lugares seguros, con esta medida van a disminuir los abortos. Fíjense, porque es un problema de salud pública integral en donde el Estado mexicano va a invertir no solamente en esto del aborto libre, sino en la prevención. O sea, yo me puedo aventurar, entonces yo hago mi investigación, obviamente tengo que dejar un espacio de tiempo, desde que se autorizan los abortos, 6 meses, y yo voy buscando estadísticas, que son estadísticas que deben de ser públicas por parte de la Secretaría de Salud. Y entonces en 6 meses hago un comparativo desde que está aceptado el aborto hasta que no, en años pasados, y vean cómo sí disminuyó el aborto. Entonces, esta medida fue en beneficio de la salud de las mujeres. Esa puede ser otra hipótesis, me explico, que yo me aventure a plantearlo y que yo después en la investigación lo pruebe. Las hipótesis se prueban. Esto yo lo tengo que probar. O sea, cuando digo porque tienen un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, esto me lo tienen que decir tanto ustedes, los alumnos, en mi trabajo empírico, como las autoridades. Puedo entrevistar a maestros, puedo entrevistar a mi coordinador, puedo entrevistar a mis superiores, y si me dicen esto, muy bien, mi investigación está bien porque yo dije que eso sería la importancia y eso fue. ¿Vale? Aquí ya se complejiza un poco más el tipo de redacción que son válidas. A mayor, por ejemplo, a mayor estudiantes inscritos, mejor calidad en la educación a distancia va a haber, ¿no? Es como causa-efecto. También hay hipótesis causa-efecto, ¿no? Aquí hay otro tipo de hipótesis, pero háganlo como esta. Esta es la más fácil de hacer, ¿no? Es una aseveración, un enunciado y una aseveración. Si se dan cuenta, son enunciados. El tema, la pregunta, la hipótesis, la justificación les piden 6 líneas. O sea, es un trabajo muy concreto. ¿Sale? José y Elena. María Elena. Sí. No sé Sí. si tengan alguna duda, algún comentario que hacer. ¿Todo queda bien, entendido, claro? Claro y Sí, perfecto. Creo que sí, más o menos. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda, es muy importante que no se la queden y que me escriban. Y yo con gusto estaré ahí para respondérsela, ¿sale? Sí, profe, gracias. Bueno, pues les agradezco mucho. Nada más déjenme anotar que quienes estuvieron, porque sí saben que tienen puntos extras, ¿no? Por estar en las clases virtuales. Sí, Estar y participar. Perdón, María Elena. sí, por participar, ¿no? Es lo que cuenta. Más que nada, no solo entrar, sino estar activamente en la clase.
exactamente como estuvieron ustedes dos el día de hoy. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos, me dio gusto encontrarlos y aquí nos encontramos dentro de 8 días, ¿sale? Que ya es el cierre del módulo. Sí, profe. Chao. Hasta luego. Chao, José. Sale, sí, nos vemos. Bye, Gracias. bye, vaya ustedes.